Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a la primera edición de las Jornadas Internacionales de Música de La Piedad, Michoacán 2020. Soy Fernanda Cortés, coordinadora general de esta iniciativa. Saludo a quienes siguen la transmisión a través de Facebook Live desde distintas ciudades de Estados Unidos, México, América Latina y Europa. El día de hoy tenemos una ponencia magistral con el maestro Hernán Cortés Carrillo, quien actualmente es director titular del Coro de Infantes de la Catedral de Morelia y de los Niños Cantores de Morelia. Para presentar esta ponencia también me acompaña la maestra Mayra González Rivera, quien es directora del coro del Centro Integral de Formación en Música en La Piedad, Michoacán. Muchísimas gracias, maestra Fernanda. Antes de comenzar con esta conferencia, quisiera dar lectura a la semblanza artística del maestro Hernán Cortés. Originario de Morelia, Michoacán, inicia su trayectoria musical como integrante de los Niños Cantores de Morelia, destacándose como solista. Realiza sus estudios musicales en el Conservatorio de las Rosas, además de asistir a diversos cursos y diplomados en México y España. La actividad de director de coros y docente de la música la inicia muy joven en casas de formación religiosa, colegios católicos y el Seminario Diocesano de Morelia. En 1992, siendo aún estudiante, funge como director interino de los Niños Cantores de Morelia. A la llegada del eminente director Luis Berber a la titularidad del histórico coro, se mantiene como asistente de este y más adelante de Manuel Torres. En 1998 es invitado a dirigir el Coro de la Inmaculada, con sede en la tradicional parroquia moreliana de la que toma su nombre. Con esta agrupación, además de cumplir con su actividad litúrgica, logra una importante presencia en la promoción de la música coral infantil. Gracias al nivel que alcanza, el coro es invitado a importantes encuentros y festivales corales en la República Mexicana y graba 2 discos. En el año 2000, toma a su cargo a los Niños Cantores de Morelia, con quienes retoma parte de la ideología y repertorio original del coro, combinándolo con nuevas tendencias y perspectivas escénicas. Se presenta con ellos hasta el año 2006, en importantes escenarios y festivales de México. Ha trabajado con coros infantiles y juveniles de diferentes instituciones públicas y orfanatos. En 2010, organizó un coro con las reclusas del área femenil en el Centro de Readaptación Social Mil Cumbres de Morelia. En 2012, realiza el proyecto independiente Adiemos, con la obra del mismo nombre para coro femenino, del compositor británico Carl Jenkins. Destacan los proyectos sociales A Cantar Niños, el cual realiza bajo el auspicio del Sistema Coinversiones del Gobierno del Estado de Michoacán y la AC ESECO, y Niños Músicos por la Paz, con el Conservatorio de las Rosas y el Gobierno Municipal de Morelia en 2017 y en 2012 respectivamente, con la finalidad de llevar la actividad musical a niños y jóvenes de comunidades en desventaja de desarrollo. En este rubro ha sido invitado por los gobiernos de Jalisco y Guanajuato a dar cursos de capacitación a directores corales que trabajan en este tipo de programas. Fundador y organizador del Encuentro de Coros de la Inmaculada, en el cual participaron más de 70 coros de todo el país durante las 9 emisiones que el maestro Hernán estuvo a cargo. Participante y organizador del Festival Coral Romano Picuti, evento organizado por la asociación que lleva el nombre del fundador de los Niños Cantores de Morelia y en el que participan los coros más destacados de México, realizando conciertos, conferencias y talleres en distintas ciudades del país. Organizador del Tercer Congreso Nacional de Puericantores, que se realizó en Morelia en 2018, así como los conciertos del Archivo de la Catedral de Morelia, archivo histórico del cual es encargado y del que, en coautoría con su esposa, la musicóloga Angélica Guerrero Ramírez, publicara el libro Acercamientos a la música del siglo XVIII en la Catedral de Valladolid, hoy Morelia.
En 2019 estuvo a cargo de los festejos del 70 aniversario de los Niños Cantores de Morelia, organizando un gran número de actividades entre conciertos, conferencias, mesas redondas, la producción de un disco antológico y la obtención de la presea Generalísimo José María Morelos, máxima distinción del gobierno de la ciudad de Morelia que otorga a personas e instituciones por sus logros y trayectorias. Evento en el que Hernán fungió como orador en representación del coro recipiendario. Actualmente es director titular del coro de infantes de la Catedral de Morelia y nuevamente de los Niños Cantores de Morelia. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, maestra Mayra. Muchas gracias por la paciencia de leer esto. Maestra Fernanda, un gusto, muchas gracias por esta conexión. Maestro Luis Ángel Rivera, coordinador de esta jornada, esta primera jornada que esperemos sea la primera de muchísimas. Gracias por la invitación. Gracias a todos por la paciencia. Qué pena, ya se nos fue la mitad de la conferencia con la lectura de currículum. Les decían que yo creo que este es el que tengo listo para conseguir trabajo y no sabía que era para leerlo aquí, si no, no les hubiera quitado tanto tiempo. Más sin embargo, creo que puede ser un sustento de lo que voy y pienso exponer para todos ustedes que nos hacen el favor de darse un tiempo y escuchar estas ideas. Sí, no va a ser generalmente cuando me han invitado a hacer alguna plática, alguna conferencia, algún curso, algún taller, se me relaciona, por supuesto, mucho con el trabajo coral infantil, con el trabajo social de coros infantiles, y generalmente va encaminado a la parte musical, a la técnica, al repertorio, a metodologías de ensayo, etcétera, etcétera. Pero más, sin embargo, quise aprovechar este espacio para darme aprovechar esta posibilidad de manifestar lo que a través de mi trayectoria musical, historia personal, me lleva a concluir de lo que son los coros para mí como persona, para el entorno, mi entorno próximo, para la sociedad en la que vivo, para el mundo entero, y qué cosas podríamos, según mi punto de vista, aportar para mejorar esto que se llama movimiento coral, esto que es la actividad coral. Entonces, pues ya para no ser más largo el asunto, voy a comenzar, ¿sí? Le quise titular El coro, espacio de expansión individual e integración. Empezaré por preguntarme y decir un poco hablar de cuál es la finalidad de un coro. No quiero entrar tampoco a detalles teóricos tan bibliográficos y historiográficos de qué es un coro, es un grupo de personas, no. Va a ser una diserción un poco más a título personal de lo que he estudiado, lo que he investigado y lo que he vivido. ¿Sí? Entonces, para mí, la finalidad de los coros, la finalidad a través de la historia, no hay que olvidar que el coro que concebimos hoy en día nace de este coro religioso, hablando de Occidente específicamente, obviamente para el culto. Para el culto es donde surge esta expresión del canto común. Hay muchas otras, pero el que se siguió de manera sistemática surge dentro del culto religioso, específicamente la Iglesia Católica en Europa. Una de las finalidades del coro también es la parte educativa, ¿sí? Se integró también de siglos atrás parte de la formación del individuo, del niño, de la niña, del joven, tanto para la formación general, cosa que se sigue dando, por supuesto, en algunos lugares, desafortunadamente no en todos, como parte de una formación integral del ser humano, y en casos muy específicos es la formación musical, ¿sí? Las escuelas de música, las iglesias mismas, proyectos como muchos que conocemos, como el coro del CIFEN, por ejemplo, de la UNIVA. Entonces, las escuelas de música tienen sus propios coros, por supuesto. Una de estas finalidades de los coros es esa representatividad institucional, ¿sí?
que puede ser dentro de la academia musical, puede ser fuera de la academia musical. ¿Cuántas universidades, cuántas instituciones conocemos que tienen su coro, sin que tengan que ver sin que su finalidad o su formación sea la música, piden hacer un coro, ¿no? Incluso instituciones de tipo comercial, y en algunos países, por eso hay tanto movimiento, porque quieren su coro y hacen su coro infantil, juvenil, mixto, etcétera. Y, por supuesto, la manifestación artística, el coro ya como un ente de producción artística, estética, que es el coro que conocemos de concierto, ese coro que ya su finalidad es hacer esa gran obra maestra o esas expresiones culturales diversas y demás, el que va a cantar la creación de Haydn, el Carmina Burana de Orff, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es para mí, entre otras tantas cosas, aquí voy a tratar de resumir, la finalidad de por qué existen los coros, ¿no? Todo, en realidad, cuando lleguemos al título de la ponencia, que es el coro como el espacio de expansión del individuo y de integración, es muy poco. Todo se va a ir en lo que va a ser, para mí, muy importante, la contextualización, ¿sí? Y una cosa muy importante es pensar en los estándares diferentes que tenemos de los coros, ¿no? Ya había mencionado, el coro, de donde surge lo que hoy tenemos ya un movimiento global, aún en las culturas que para nosotros son exóticas, surgen de este coro occidental centroeuropeo. Entonces, claro, y se expande por la misma expansión política, económica, cultural, geográfica, de diferentes culturas, sobre todo las dominantes en sus momentos, la inglesa, la francesa, la española, la portuguesa, etcétera. Entonces llegamos a encontrar ya lugares específicos con una identidad coral, ¿sí? Por ejemplo, si surgió en Europa Central, podemos pensar en la Europa del Este, que es muy hermana de la Europa Central, pero para poner un ejemplo, tenemos la parte esta de los Balcanes, ¿sí? Los países balcánicos, que para mi gusto es uno de los lugares donde más ha llegado la refinación del arte coral, ¿sí? Pero no solamente este arte coral que definimos centroeuropeo, sino que está, su gen también está en su propia cultura. Se me ocurre, por ejemplo, Hungría, si han tenido la oportunidad de escuchar coros húngaros, está esa genética de Europa Central, de la parte religiosa, etcétera, de la música tonal, clásica, modal en su momento, pero con ese tinte, con ese color de su propia cultura. Y al hablar de color, hablo del color de la voz, y eso surge de su propia vivencia cotidiana. Curiosamente, en estos países, como menciono, Bulgaria, Eslovenia, Rumanía, toda esta parte, que les digo, es increíble el movimiento coral que hay para ellos en esos lugares. Por lo que he visto, no he tenido la oportunidad de viajar, pero para ellos estar en un coro es como para nosotros comer tacos, yo creo. Sí, ahí se canta por todas partes, en todas partes hay coros, y por supuesto las máximas expresiones son los coros de más alta calidad, y con esa identidad, además, que valga la redundancia, los identifica. Se me ocurre en los coros asiáticos. Ahorita en YouTube uno puede escuchar lo que sea. Si tuviéramos la oportunidad de hacer un taller más amplio, donde tuviéramos ponencias y que pudiera yo pasarles ejemplos, pero lo que los invito es que se den su tiempo y que de lo que escuchen aquí, con curiosidad, y si escuchan coros que les gusta, Tailandia, hay un movimiento maravilloso allá, hay coros geniales, y escucha uno esa genética musical occidental. Para empezar, mucha de su música es tonal, de donde viene la tonalidad, pero no es un pero negativo, es un pero optimista, óptimo, con su propia manera de expresión cultural. Entonces ve uno de estos coros tailandeses, que además de hacer esas maravillas de armonía, con una técnica vocal muy cercana a la europea, pero también combinándolo con sus propios colores que surgen, e inclusive danzas. Ahí estamos hablando también de otro tipo de expresión artística que surgen de su cultura, de su religión, en este caso hinduista, budista, creo que es en este caso, si dije
Tailandia, sí, budista. Entonces, danzas, ven ustedes estos coros haciendo también, al tiempo de cantar, sus danzas originarias de este tipo de rituales budistas. Entonces, es un espectáculo total, auditivo y visual. Y así nos podemos ir, podemos pensar en África, tienen su propia manera, y sería meternos muy, muy adentro a la genética biológica, el por qué los colores de la voz, el por qué, las historias de los pueblos y demás. Pero eso lo menciono por lo que quiero yo concluir, en por qué existen estos movimientos corales y en qué estamos nosotros, según mi punto de vista, ¿sí? Entonces, los coros tienen este origen religioso, los coros de origen católico, que luego con todas sus derivaciones desde los cismas mismos de la iglesia, que toman sus diferentes rumbos, y la música no es la excepción, y la música coral tampoco lo es, por supuesto. Los coros también ya a nivel de ideología política, ¿sí? Lo que viene a ser cuando un coro entra a la parte de el trabajo coral en la formación del niño, que tiene que ver en la educación, muchas veces, gran parte de las veces, buscando influir en la formación del individuo, en la política y en la manera de ver el mundo, en la manera de entender su propia cultura. Sí, tenemos grandes ejemplos en la historia, sobre todo en el siglo XX ya bien entrado, sobre todo si recuerdan este tipo de coros de corte comunista, que estos grandes coros, este tipo de música que se hacía y que eran formativos de la persona, de acuerdo a una ideología política, una búsqueda de ideal de nación, según la perspectiva que se tenía. Está este coro identitario, los coros, ya mencioné, por ejemplo, los tailandeses, los coros africanos, que nosotros los vemos y podemos decir, ese es un coro chino, ¿sí? ¿Sí? No solo por sus rasgos fisiológicos, faciales, que decimos que nosotros solemos confundirnos si es chino, si es japonés, si es coreano, pero sí, hasta cierto punto podemos decir es un coro oriental, por ejemplo, asiático. ¿Por qué? No solamente por sus rasgos, sino por su manera de cantar, por su repertorio, por su vestimenta, por su acción escénica, etcétera. Entonces ahí tenemos a ese coro identitario, y puede ser un coro regional, podemos ver, ya que aterriza en lo de México, aquí podríamos decir, ese es un coro purépecha, ¿por qué? Por su vestimenta y porque está cantando en purépecha y porque está cantando pirecuas, etcétera. Y por supuesto el coro académico que ya mencionamos, el coro académico de concierto, el que va a llevar a las grandes salas de concierto, que si es con orquesta, los grandes compositores, las grandes obras y demás. ¿Sí? Es importante que vayamos teniendo en cuenta esto que estoy diciendo para aterrizar estas ideas. Y esto me lleva a una situación. Hay coros en todo el mundo, literalmente, ¿sí? El movimiento coral. Gente que se junta a cantar, gente con diferentes finalidades, ya lo vimos, desde religiosas, históricas, sociales, culturales, artísticas, de desarrollo, de educación, etc., etc., ¿sí? Hay movimientos corales, y aquí ya sería un punto y aparte. ¿Qué entendemos nosotros por movimiento coral? Le preguntaba yo a algunos alumnos de dirección de coros, ¿hay movimiento coral en México? Sí, pues claro, hay coros en todas partes. Aquí en Morelia, estoy en Morelia, aquí tienen su casa, Morelia, Michoacán, México. Hay un movimiento coral, lo identifican incluso aquí en Morelia por un coro muy famoso que mencionaron, que tengo el honor de dirigir hoy en día, los Niños Cantores de Morelia, y ahí hay coros aquí, y yo soy de este estado y hay movimiento coral. Si entendemos por movimiento coral el simple hecho de que haya actividad coral, esa es una manera de verlo. Pero para mí, un movimiento coral es un movimiento articulado, ¿sí? Un movimiento integrado lo más posible. No quiere decir que a fuerza un coro tiene que estar metido en un sistema, por ejemplo, pero sí debe haber, para que sea un movimiento, una identidad con muchos de los factores, llámese religioso, llámese de tipo social, llámese cultural en cuanto a raíces y demás. Entonces, tenemos en México un movimiento coral, ahorita lo platicamos, pero para mí es ese movimiento, el movimiento coral tiene que ver con todo eso, muy especialmente tiene que ver con la cultura,
No vamos a entrar aquí en las diferentes definiciones de cultura, en las diferentes teorías de la cultura, sociología y eso, no. Pero alcanzamos a entender nosotros todos a qué nos referimos con cultura sin confundir cultura, ¿no? Es la persona, entre comillas, culta que sabe del arte, del alto arte, ¿no? Del arte de los conciertos, de las salas de concierto, de los museos, de la literatura, etcétera. Sino la cultura, lo que te rodea como ser, la cultura que le da identidad a un grupo humano que va, desde luego, desde su entorno demográfico, ecológico, la comida, las creencias, por supuesto las manifestaciones artísticas. ¿Y qué tipos de movimientos tenemos? Puede haber un movimiento local, ¿sí? Podemos tener un movimiento en la ciudad de Morelia donde decimos aquí hay una conexión entre los coros que existen de este tipo, ¿sí? Ya sea en actividades, ya sea en festivales, en fechas importantes y demás. Tenemos coros regionales. Hemos tenido festivales de alguna región del país, ¿sí? Un movimiento nacional, los movimientos subcontinentales, hablando no geográficamente o geológicamente del subcontinente asiático, no, me refiero a las regiones diferentes. Tenemos movimientos, hay un movimiento sudamericano de coros, hay un movimiento centroeuropeo de coros, hay un movimiento asiático de Pacífico Sur de coros, hay un movimiento de la parte sur de África. Entonces, y por supuesto tenemos hoy en día un auténtico movimiento global, ¿sí? Hay una conexión más con los medios de comunicación que tenemos hoy en día, con el Internet. Hay un movimiento que ya viene desde mucho antes de que hubiera Internet. Ya había mucho viaje entre directores y coros para hacer conexiones. Entonces, existen estos movimientos, pero hay movimientos, como digo, que es el tema que me interesa, articulados, movimientos que tienen una integración. Entonces, ahora sí me pregunto si en México tenemos eso, ¿sí? En México, a diferencia, incluso a mí me conviene porque soy el director de este coro, pero hay gente que todavía piensa que, por ejemplo, aquí en Morelia empezó un movimiento coral con los niños cantores de Morelia, hace 70 años, 71, el año pasado tuvimos nuestros grandes festejos de los 70 años, fue muy bonito, tuvimos muchas actividades. Y no, el movimiento coral en Morelia está desde la época de la evangelización, ¿sí? Obviamente dentro de la iglesia, y estamos hablando de que en México sucede lo mismo. A veces se piensa que cuando tuvimos el sistema de coros empezó un movimiento. México ha tenido un movimiento como tal, actividad, vamos a llamarle coral, desde que se fundó como nación. No hablo de la independencia, hablo desde la llegada de los europeos y desde esta mezcla cultural que se hizo, que resultó en esta maravillosa nación. Con todos nuestros problemas y demás, hoy se habla más de los problemas, pero somos una nación maravillosa. Ese movimiento que surge en la iglesia se mantuvo, y se mantuvo hasta ahorita. Toco ese tema porque es un poco delicado, pero existe el coro en México desde mucho tiempo atrás. Por supuesto, el coro en el sistema educativo nace en el siglo XX ya de una manera formal. Estamos hablando de la post-revolución, todo lo que tuvo que ver con la estructuración del sistema educativo. Nos tendremos que ir hasta Vasconcelos y pasar por un montón de cosas. El coro dentro del sistema educativo, sabiendo con todo eso que el coro nos ayuda para hacer que el ser humano crezca en su educación integral. El coro, esos son para mí las dos principales partes donde se fomenta la creación y la actividad coral en el país, ¿sí? En la iglesia, ¿qué tuvimos? Esto que les digo de siglos, que nos llevó, por supuesto, impulsado, vamos a llamarle inspirado por el culto mismo. El culto religioso católico que fue en México durante todo este tiempo exigía lo máximo en sus expresiones, ¿sí? La música como parte fundamental del rito católico, llámese Eucaristía, llámense las horas canónicas, todo lo que era los famosos maitines que se hacían y demás cosas, ¿no? Para no entrar en tanto detalle.
¿Y hasta dónde llegamos? ¿Por qué tuvimos ese movimiento? Y aquí refuerzo lo que decía, que el movimiento coral en México lo tenemos sobre todo, incluso no desde, sino sobre todo en la época colonial, sobre todo en sus grandes manifestaciones en las catedrales, que teníamos un movimiento tremendo. O sea, ¿qué nos queda hoy? Los archivos. ¿Qué nos queda hoy? La historia plasmada por diferentes historiadores, precisamente, o gente que se dio a la tarea de registrar lo que pasaba. Entonces, estábamos a la altura, las catedrales de México, de las grandes catedrales de Europa, con, incluso en algunos casos, superando, ¿sí? Siguiendo el ejemplo de la Iglesia Católica, principalmente España, por razones obvias, las catedrales, en específico, por ejemplo, la Catedral de Sevilla, ejemplos a seguir donde tuvimos capillas donde las catedrales contaban con una capilla no del coro y el director, era una auténtica orquesta y era un coro, a diferencia de España, que eran limitados en número. Acá teníamos muchos coros. Un ejemplo que nos queda en las crónicas de los primeros evangelizadores. Llega a mencionar, por ejemplo, Fray Bernardino de Sahagún, dice, en cualquier pueblo con más de 100, con por lo menos 100 almas, tienen iglesia con coro y órgano instalado. Llegó a haber tanto auge en la música y tanto desarrollo que tuvieron que poner un control, porque todo el mundo quería estar en el coro, todo el mundo quería tocar, había mucha música, pues, y el coro ahí estaba. Y hablamos de coros que cantaban a 4, 5, 6, 8 voces, 3 coros. Hay partituras donde encontramos misa a 3 coros y cada coro a 4 voces. O sea, estamos hablando de muy alto nivel en cuanto a la escritura musical, a la expresión artística. Y decíamos, todo esto inspirado por un rito con una evolución, pues, de muchos siglos. ¿Y qué pasa? Que hay que decirlo con todas sus letras, llega el Concilio Vaticano II y desafortunadamente se toma la excepción como regla. El Vaticano II abre algunas puertas en pro de la participación y de la evangelización misma, de la catequesis. Y pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hace la misma autoridad eclesiástica? ¿Qué hacen los músicos? Irnos por la libre, por la más sencilla. Y de esa evolución de 2000 años, nos ha bastado medio siglo para estar en lo que estamos en lo general. Hay todavía, afortunadamente, excelentes expresiones, se mantienen en algunos lugares produciendo muy buena música, pero tuvimos una pérdida tremenda, pero así, del cielo a la tierra, ¿sí? Y bueno, ¿eso en qué nos afectó en los coros? En mucho. Todavía escucho gente mayor que hablaba del coro de su pueblo. O sea, cualquier iglesia, hasta en un pueblo, buscaban tener su coro. ¿Para qué? Para hacer las misas como se deberían de hacer, con un coro que cantara bien, que supiera su latín, que supiera gregoriano, canto gregoriano, que cantara a voces, etcétera. Entonces, aquí viene una de las partes más importantes para mí, que hizo que perdiéramos esa gran riqueza coral que llegamos a tener en México. Que tenemos hoy otra. No estoy diciendo que no la tengamos, simplemente estamos diciendo de una de las áreas que, según yo, se perdió por estos cambios de tipo organización eclesiástica. Y repito, sigue siendo esta equivocación de decir, es que en el Vaticano II dice que no gregoriano, no música polifónica, no órgano tubular. No, si nos metemos a todos los artículos vamos a llamarle así, del Vaticano II en relación a la música, sigue diciendo que la música oficial de la iglesia es el canto gregoriano, el canto polifónico, el órgano tubular es el instrumento oficial de la iglesia. En casos tal y tal se puede hacer esto, en caso tal y tal se puede hacer otro, pero nos fuimos por los casos tal y tal y se perdió muchísimo. Pero ahí están las leyes, o sea, lo podemos hacer siguiendo las leyes y de poder retomar varias cosas. Es muy complicado, por supuesto. Entra mucha situación sociocultural hoy en día. El sistema educativo también tuvo un auge, hablando de cuando ya el coro es parte de la educación del niño, la música. Ejemplos, yo generalmente me voy a ejemplos que me ha tocado vivir. En escuelas aquí en Morelia, de las que son tradicionales del centro histórico,
escuelas oficiales, no estoy hablando de colegios católicos. En algunos de mis proyectos, o que tiene uno que ir a buscar niños, estas escuelas que hoy parecen ya antiguas, pero que eran las escuelas que mayormente recibían a los niños de la Morelia de mediados del siglo XX, una Morelia pequeña. Estas escuelas federales, en todas las que he entrado, tienen un piano, que ya no sirve en todas, pero tienen un piano. Hoy ya nadie tiene un piano, lo que tenemos son pianos eléctricos o teclados, si bien nos va. Y platica uno con los maestros más grandes, y pues sale la curiosidad. No, pues es que aquí tenemos nuestro coro, tenemos nuestro maestro de canto y de música. Y se encuentran uno ahí las libretas pautadas viejas, ya totalmente, parecen como si fueran del siglo XVI, de lo que están ahí todas enmojecidas. Les daban su clase de música a los niños en el sistema educativo oficial y tenían su coro. Entonces, eso, pues para no entrar y no terminar, no los quiero deprimir, se fue perdiendo, ¿sí? Hoy en día, rara la escuela oficial que su director, su directora busca que tengan su corito representativo. Son las escuelas particulares las que están buscando que tengan su coro y que tengan una representatividad. Y luego nos asustamos porque vimos cómo cantamos el himno nacional en el Estadio Azteca, ¿verdad? Que no es fácil el himno nacional, pero una cosa es que no sea fácil, otra que estemos tan desafinados como nación, que es otro tema, ¿no? Entonces yo no quiero entrar aquí en esos detalles técnicos. Entonces, también tuvimos esa pérdida muy grande. Las escuelas que mantienen todavía sus coros son escuelas de formación musical, ¿sí? Llámense conservatorios, llámense academias, llámense que dan música, y parte de esa formación es que tienen que estar en el coro. Qué bueno, ¿sí? Es poco de lo mucho que podríamos tener. Y les digo, puede ser en escuelas profesionales o escuelas no profesionales, buscan tener su coro. Tenemos los coros institucionales todavía. Les digo que a veces más bien una institución que nada tiene que ver con la música, llega un rector que estuvo en un coro cuando era niño, llega un director que estuvo en un coro, llega un párroco, llega el director de una, de algo hasta económico, alguna telefónica, y dice, yo quiero un coro representativo. Y hacen su coro. Esos todavía nos quedan, piensen en escuelas, universidades, empresas. Los coros independientes, hay muchos ejemplos, bueno, deberían de ser muchísimos más, pero hay algunos ejemplos que resultan a veces coros que son de los que mejor se expanden en la parte de la calidad musical. ¿Por qué? Porque no tienen que seguir una estrategia que les marca una institución política, religiosa o particular. Soy yo, director, que hice mi coro y voy a hacerlo así y así. Y conozco varios casos que admiro mucho y que han logrado incluso ser más representativos a nivel internacional que algunas de nuestras instituciones oficiales, religiosas, etcétera. Y por supuesto, el movimiento que tenemos con los festivales, los encuentros, los coloquios y demás. Y una cosa muy importante que hoy se da mucho y qué bueno, que es esta parte para tener un movimiento, es lo que yo le llamo la interconexión nacional, ¿sí? Ahorita yo, por ejemplo, estoy como en 3 grupos de WhatsApp de directores, y son diferentes, en algunos sí se repiten. O sea, hay mucho movimiento, hay muchos directores trabajando en hacer esta interconexión. Y tenemos también la parte de la conexión internacional. Esta se viene dando desde hace décadas, afortunadamente. Hoy tenemos maestros, algunos ya grandes, que se movieron ellos mucho y se fueron a preparar, a escuchar, a participar en otros países, y trajeron varias cosas que nos han ayudado también, dentro de todo este declive, nos han ayudado a mantener cosas de muy buena calidad. Y en mi generación, por ejemplo, nos motivaron mucho a buscar esta preparación, esta búsqueda de nuevos conceptos, ¿sí? Y una cosa muy importante, esta búsqueda de nuestra propia raíz musical. Y no estoy hablando de raíces étnicas, estoy hablando de lo que es el coro, para que no haya confusión. Hasta aquí me voy a tomar un traguito de agua porque sí me emociono y se me reseca la... Y como les digo a mis niños ahora que están en línea, las clases en línea, y sacan su vasito de agua, y le digo, te veo muy contenta, ¿sí es agua? A ver, maestra Mayra, ¿sí es agua? Bueno, sí es agua, Lo rojito es así, así se me pone el color cuando me emociono. Bueno,
Aquí es a donde yo quiero llegar, la conclusión de todo bueno, no todavía la conclusión, de el asunto del movimiento coral que tenemos en México, o los movimientos o los intentos que han existido y que hay. No voy a tocar de uno por uno de los que he investigado para, si no, nos dan aquí las 10 y las 11, las 12, como dijo San Joaquín Sabina, y no vamos a llegar al final. Entonces, el coro como refuerzo en la formación integral de la persona. Hoy en día es lo que se busca con el coro. Hoy se habla de la educación del individuo, del niño, de la niña. Entonces, si va a estar en un coro es para que refuerce esa formación. Antes era, te me vas a cantar al coro porque es parte del catecismo quizá, ¿no? O estás en la escuela y tú cantas bonito, ya el director del coro lo cachó y dijo, lo quiero en el coro, ¿sí? Hoy tenemos un montón de teorías pedagógicas, psicológicas, sociales, que nos dicen que esta actividad tiene que ser para un mayor crecimiento positivo del individuo, ¿sí? Ya que es donde entra precisamente el tema, la expansión de la persona, ¿sí? Entonces, y estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo en eso, de que tiene que convertirse en un lugar expansivo, mental, física, emocional, y por qué no decirlo espiritual para una persona. Y bueno, para mí hay varios mitos que desgraciadamente se están llevando así de una manera incluso demagógica, se utilizan de manera demagógica. Uno, el coro forma buenos ciudadanos, ¿sí? Otro, el coro y la música aleja a los niños de los problemas sociales, a los niños y a los jóvenes, ¿sí? Otro, el coro crea mejores oyentes de música y crea mejores públicos, crea personas más cultas. Todo eso debería de ser, claro que debería de ser, ¿sí? Pero yo soy de la idea de que es la familia, es el núcleo social el que va a darnos la base de nuestro comportamiento con nosotros mismos y con nuestro prójimo. El coro forma buenos ciudadanos, el coro apoya todo esto, todas estas cosas que nos dicen a veces hoy en día para vendernos un proyecto, vendernos un programa, sobre todo a nivel político, hay que decirlo. Me ha tocado escuchar algunas cosas que a veces hasta así me molestan, de que dicen, vamos a sacar a los niños de la calle con el coro. Y yo soy de los que tienen la idea, tenemos que recuperar nuestras calles y echar otra vez a los niños que puedan jugar en la calle y que puedan andar tranquilamente sin el miedo y el terror con el que vivimos hoy en día. Nadie va a dejar salir a su niño a estas horas que ya oscureció aquí en Morelia, en estas calles que son de la casa de mis padres. A estas horas estábamos jugando, felices de la vida, y no pasaba nada. Bueno, no pasaban ni carros, ¿verdad? Hoy un papá no deja salir a un niño media cuadra a estas horas con esta oscuridad, por lo que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, se dice, no, vamos a sacar a los niños de la calle, los encerramos en un salón de clases de música, con su instrumento, con su coro, 4 horas del día, y para mí esa no es la solución, es parte, nada más, ¿sí? Y ahorita voy a entrar en detalle. Entonces, otra realidad, estás en un coro y por eso ya vas a tener un mejor sentido musical y vas a saber disfrutar un Mozart, vas a saber escuchar canto gregoriano, no solo como relajación, sino con toda la finalidad espiritual que esto tiene. Y es otra cosa que desgraciadamente no es cierto. Yo me doy cuenta cómo mis alumnos traen en sus teléfonos, antes eran sus iPods, reggaetón, y del más corriente, ¿sí? Entonces algo estoy haciendo mal. Algo, como director, no estoy influyendo en este niño, en esta niña, para que su sensibilidad hacia el arte musical al cual está yendo diario a un ensayo o 2 veces a la semana o 3, cambie de manera radical, ¿sí? Hay mucho, es muy difícil. Tenemos en contra todo un sistema, ¿sí? De mercadotecnia, de invasión a la intimidad, de invasión al oído constantemente, a lo visual, y pues es muy difícil que en mis 2 o 3 ensayos a la semana agarre y pueda yo hacer que el niño cambie estas letras y esta música con tan poco valor estético y con una pésima y perverso contenido moral,
si saliendo llega a su casa y su papá va a seguir escuchando narcocorridos, ¿sí? Y ahorita vamos a entrar al asunto de por qué debe ser integral el trabajar con un coro, cómo logramos esa integración. Entonces, yo tengo muy claro eso. Si no conseguimos influir de una manera sistemática, no nada más emocional, ¿no? Es que viva la paz, eso tiene que ser, tenemos que extraer la bandera bien puesta del derecho, de la paz y demás, pero debemos ser más sistemáticos, y creo que ahí es, en mi caso personal, donde nos está fallando. Insisto, la formación básica tiene que venir de la familia, pero nuestra realidad nos rebasa. Sabemos lo que está pasando hoy con la familia en general en el mundo, en particular en Occidente y muy en particular en nuestro país, ¿sí? La desintegración familiar es el pan de cada día, por todas las razones que quieran y manden, no vamos a entrar en detalle, pero una estadística que tengo yo personal, muy personal, es darme cuenta cuántos niños en mi coro, cuántas niñas están en una familia desintegrada, ¿sí? Y es muy alto. Llevo 30 años trabajando desde muy chico con los coros, y he visto cómo esto se ha multiplicado de manera tremenda, ¿no? Entonces, digo yo, es que es en la familia, pero espérame, ¿está la familia? ¿Cómo está la familia? Entonces ahí es donde entra el trabajo social, que ya llegaremos. Ya casi llegamos, ¿eh? Supongo que ya debería estar terminando, pero no, mandé el currículum para conseguir chamba. Bueno, son muchos los factores que tendríamos que ver para decir, este niño que está en este coro cuando salga de este coro va a tener otra perspectiva, ¿sí? En la música misma, a lo mejor hasta quiere ser músico, que es una cosa que nos está fallando, estamos creando pocas vocaciones musicales. Y este niño, esta niña, esta joven, ese joven tiene que ser otro tipo de mentalidad, tiene que buscar otras cosas, tiene que influir en sus papás, él ahora, ¿sí? O en su mamá, o en su papá, o quien esté, o su abuelita, ¿sí? Entonces, ciertamente, el coro en sí mismo, esto es muy importante, tiene valores intrínsecos. Yo, estar en un coro, en el momento que entro a un coro, tengo que tener disciplina, tengo que ser puntual, tengo que comprometerme, ser respetuoso. Voy a estar en un lugar con el que me voy a identificar, voy a tener identidad, yo pertenezco al coro. A lo mejor es el coro de la colonia, el de la parroquia, el de la escuela, el del club. Voy a trabajar en equipo. Ahí hoy que estamos viviendo un individualismo al por mayor, ¿sí? Donde estamos en la clase de coro, donde el niño, el señor, la señora que está en el coro, tiene que trascender el interés personal por el bien común. O sea, tengo que trabajar con todos ellos para que suene bonito, ¿sí? Lo que el director me está diciendo, ¿sí? Entonces, esa parte, este tipo de expresiones culturales, artísticas en grupo, o deportivas, o lo que ustedes quieran en grupo, son uno de los pocos bastiones que nos quedan para ir en contra de este individualismo aplastante, ¿sí? Es difícil. Yo estoy trabajando con este niño y tienes que respetar a tu compañero, todos los valores que se dan ahí adentro. Y saliendo, llega, prende la tele, lo primero que dice, obedece tus instintos. Pues, ¿qué voy a hacer, no? Contra todo eso. Entonces, esos valores que tienen los coros, ya nada más de entrada, porque yo como director, incluso el director más humilde en su formación, tiene que hacer que el niño llegue temprano. Si llega tarde, algo tiene que pasar. Tiene que hacer que se respeten. Debe haber disciplina. Tiene que hacerle entender de una manera que aunque cante más fuerte, en este momento todos tienen que cantar bajito. Entonces, es que yo quiero cantar fuerte, pero ahorita tenemos que cantar bajito. Ahí ya estoy yo, no sometiéndome, que se puede confundir. Estoy colaborando. Hay algunos valores que no se mencionan en todos los programas que he visto de dirección coral y trabajo con niños, que, por ejemplo, la perseverancia, la justicia, la honestidad, la solidaridad, la lealtad. ¿Cómo puedo hablar yo de lealtad en un coro? Se está dando un fenómeno muy raro, por ejemplo, aquí en Morelia y en muchos lugares.
más ya hacia gente joven y adulta, que muy fácil, estoy en un coro, yo soy en tal coro, y yo estar en un coro es como estar en un equipo, estar en una familia musical, pero mañana este otro coro va a poner una obra que me llama la atención y dejo de ir a los ensayos de este. Y luego el otro coro va a tener otro concierto más chido y mejor me voy con aquel. Entonces, ahí algo está funcionando mal en la formación de este joven, ¿sí? Y así podríamos poner ejemplos de cada uno, pero hay que seguir. Una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta los maestros, pienso yo, los directores de los coros, es ese saber en dónde estoy trabajando, cuáles son las finalidades de la institución o el lugar donde está el coro al que me invitaron a trabajar o que yo voy a hacer, ¿sí? ¿Cómo poder respetar eso? Eso ha creado, para mi punto de vista, mucha confusión en el corista, llámese señora, llámese adulto mayor, llámese niño, joven. ¿Por qué? Porque como director estoy en un coro de iglesia, pero les pongo música que va en contra de los valores de la iglesia, por ejemplo, o viceversa. Estoy en un coro universitario donde me hablan de la pluralidad y de muchas cosas, pero yo pongo música, me encierro en música que no nos abre esa mentalidad universal, ¿verdad? Entonces, tener muy claro los valores institucionales y los valores del director van a repercutir en la música misma, van a repercutir en la selección misma del repertorio, en cómo voy a trabajar en mis ensayos, ¿sí? Voy a poner ejemplos así muy prácticos. Yo trabajo con los Niños Cantores de Morelia y con el Coro de Infantes de la Catedral. Aunque los Niños Cantores de Morelia nacieron en el seno de la iglesia, desde hace muchos años es una asociación civil, pertenecen a una asociación civil laica. Yo tengo ahí niños católicos en su mayoría, pero tengo niños que yo sé que son familias con otras creencias. Entonces, yo ahí tengo que respetar la laicidad de la institución. Yo si llego y me pongo a rezar antes del ensayo en ese lugar, posiblemente me lleve una buena llamada de atención, si no es que hasta me corran. Viceversa, si estoy en un coro, en el coro de catedral, donde el niño además está recibiendo una formación de catequesis, de formación católica, y le pongo canciones que tengan contenidos contrarios, la estoy regando. Entonces, esa falta de claridad en el director, sobre todo, nos puede traer problemas. Entonces, es un tema que vale mucho la pena que tomemos en cuenta en la formación de los directores. Esta es la congruencia, por supuesto. Para ya casi voy a terminar, no se me vayan a desesperar, la novela empieza en 10 minutos. La formación del director, que es de lo que estoy hablando, estoy pensando yo en un futuro. Uno de los problemas que yo he visto en todos estos años que yo he vivido, no nada más que he visto, ay, sí, yo veo que están mal, no, qué mal, no, que yo vivo de manera cotidiana, es que estamos trabajando para el siguiente evento, ¿sí? Para la siguiente Navidad, para el siguiente concierto que me invitaron, para el festival que me invitaron, y no hay una proyección más a futuro, ¿sí? Entonces, el director está trabajando a la carrera y no se da tiempo de poner en práctica esa formación que debí tener cuando estuve estudiando o en mi crecimiento como persona. Para mí, un ensayo debe ser un universo de posibilidades. Una canción, por simple que sea, me puede llevar a que el niño o la niña pueda aprender de historia, de geografía, de ética. En el caso de religión, no se diga, si tenemos un texto religioso nos podemos meter hasta la Biblia misma. Si cantamos una pirecua, podemos meternos a cosas tremendas de nuestras culturas, etcétera, etcétera. Entonces, para que eso funcione, el director debo tener una cultura muy amplia, debo tener una preparación amplia, no solo en lo académico, tener habilidades musicales, esas ni las he tocado en toda la temática, si se fijan, esas las damos por hechas, ¿no? Pero esas mismas situaciones de falta de una técnica, por ejemplo, sólida, una técnica vocal,
conocimiento de saber leer una partitura y cómo prepararla, pues nos lleva a veces a tener situaciones donde se fuerzan los ensayos y como no tengo el contexto, yo soy, no iba a decir fanático, pero no tanto, es para tanto, pero estoy totalmente a favor del contexto. Hay que contextualizar todo para un corista, ¿sí? Si lo pongo a cantar nada más, repetir, eso ya es bonito. Claro, estoy cantando y qué bonito se oye, pero si lo contextualizo, va a disfrutar aquello de manera mucho, mucho más amplia. Entonces, aquí tendríamos que entrar en un tema muy escabroso, que es la formación que se nos está dando como directores en las universidades, en los conservatorios, y reviso los planes de estudios y pues sí, nos están faltando muchas cosas, actualizarnos en muchas. Puedo mencionar, por ejemplo, una que aunque no lo creamos, terminan licenciaturas y hasta maestrías en dirección coral, y en toda la currícula no hubo dirección coral infantil, con lo que conlleva técnica coral, pedagogía, etcétera, repertorio. Y sucede que salgo de mi carrera, me titulo, con todas las de la ley, con mi buen concierto, con mi diploma, con la taquiza, con todo. Pero lo primero que salgo, el mercado más amplio laboral es el infantil. Y como dicen por ahí es donde se pone mucho en México esta práctica, ¿no? Lo digo en primera persona, echando a perder se aprende. Pero estamos hablando de individuos, sobre todo cuando se trata de niños. Entonces, tener una técnica, una técnica vocal, una técnica de ensayo, una pedagogía, una didáctica, etcétera. Y así, hay muchos temas que en la formación actual en las instituciones de nivel superior se están saltando. Tenemos que, por ejemplo, que deberíamos, lo digo así en primera persona, o sea, yo así me veo en una pantalla y me señalo a mí mismo, tecnología de la música. ¡Pum! Nos cae la pandemia encima. ¿Y dónde se prende la computadora, mi amor? Entonces, ya necesito saber manejar ciertas cosas que hoy, por cierto, nuestros alumnos, los jóvenes sobre todo, y niños, manejan, pero de manera, tecnología de la música, hablo de escritura musical, de saber editar partituras, saber hacer edición de videos, saber un montón de cosas, ¿no? Entonces, me estoy yendo, si se fijan en los últimos minutos, me le estoy echando todo encima al director, me estoy echando a mí mismo casi todo encima, porque a la hora de la verdad, si queremos crear ese espacio de desarrollo para un individuo, para un grupo, para una representación de una comunidad, es el director el que va a llevar a cabo esto. Va a depender mucho de la institución, de quien esté al frente de la institución, ¿sí? Muchas veces funcionan las cosas porque, ya lo mencioné hace rato, por el buen gusto, por el sentido común, por la buena preparación de la autoridad máxima. Llámese el párroco, llámese el director de la primaria, llámese el rector de una universidad, el presidente municipal, el gobernador, un presidente, etcétera. Entonces, eso depende mucho, pero si el director no tiene todos estos elementos para proponer, uno de los que yo he propuesto y que ya me encontré en 2 universidades que lo tienen, que el director en su formación debería de tener, si yo como director no lo llevé cuando estudié dirección coral, estoy muy a tiempo, saber crear proyectos y gestionar proyectos, ¿sí? A mí todavía me toca ver que llegan jóvenes y no tan jóvenes y decir, oiga, vamos a hacer un corito. Pues sí, órale. No nos vamos a echar un partidito, vamos a hacer un sistema para una agrupación de niños que van a representar una institución. Tiene que haber un proyecto en forma y hay que saberlo no solamente desarrollar, sino gestionarlo, ¿sí? Conseguir los espacios, conseguir los permisos, conseguir los instrumentos, conseguir la confianza sobre todo, ¿no? Y aquí entro en uno de los temas más importantes para mí. Se habla mucho en estos sistemas que se han creado, que ha inspirado a las autoridades, vamos a usar palabra bonita, inspiraron, ¿sí? Para crear coros, sobre todo infantiles y juveniles, ¿sí? Que es la seguridad.
bueno, lo correcto es decir, ¿qué es la inseguridad? Hay violencia intrafamiliar, hay violencia en las calles, hay violencia por donde quiera. En el coro el niño va a estar a salvo, en la orquesta va a estar a salvo. ¿Es cierto eso? ¿Cumplimos con los protocolos de seguridad en un salón, en el lugar en el que esté? La mayoría, afortunadamente, sí, pero con un solo lugar que no lo haya, para mí es como si todo el sistema no funcionara. Un solo niño que no esté a salvo en un salón de coro, en un salón de orquesta, de instrumento, que no sabemos si su profesor de instrumento o su director tiene una formación, unos valores, una formación ética, etcétera, 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 podemos estar poniendo también en un lugar, ¿sí?, vulnerable al niño y al joven. Ahorita hablando de niños y jóvenes. También en adultos se da. Sí, a mí me ha tocado escuchar que cuando se arman de valor algunos lugares han ido a demandar a su director por acoso, por maltrato psicológico, etcétera. Entonces, son detalles que las autoridades mismas están descuidando y nosotros como proyectores estamos descuidando y puedo poner un ejemplo. El año pasado con mi esposa nos dimos a la tarea de crear un protocolo dentro de la Federación Puericantores de México, son coros infantiles y juveniles de la Iglesia Católica en México. Y ese protocolo se lo entregamos al presidente y él fue a Estocolmo en una reunión que hubo de presidentes de todo el mundo, de federaciones nacionales. Fue un congreso internacional y se presentó la propuesta de México, hecha por nosotros, y fue algo buenísimo. Esto lo estoy presumiendo, pero todavía es algo que no se pone de manera oficial, ¿no? Que digamos, aquí está, todas las diócesis aquí tienen un protocolo para los coros infantiles de sus parroquias, y que luego no nos anden con que todo lo que pasa es precisamente porque no existen estos protocolos, estos cuidados. Es fuerte lo que se está diciendo, pero es una realidad y pasan cosas y debemos evitarlas. Entonces, yo tengo que saber si mi hijo, si mi nieto, porque sucede que me dejaron, que pasa mucho eso, ya mis hijos andan en Estados Unidos, me dejaron a la nieta, al nieto, va a estar en un lugar seguro, en sus ensayos, en sus traslados al ensayo, en el ensayo mismo, en sus presentaciones, en sus viajes. En los viajes, se viaja en autobús o se viaja en transportes, qué seguridades hay, etcétera. Se hospeda en lugares, llámense hoteles, seminarios, muchos lugares donde todo eso tenemos una tarea ahí todavía que cumplir, los directores sobre todo, de presentar protocolos de seguridad para los niños, porque había algo ya, por ejemplo, dentro de la iglesia misma para los monaguillos. Son más los cantores que los monaguillos, así que presentamos eso en su momento, con mucho gusto. Buscaremos una manera de hacerlos llegar. Sí, nos puede servir. Y aquí es donde entra el asunto de, ahorita que mencionaba a los papás, y hace rato que mencionaba que el niño llega a su casa y están viendo esos programas que hoy en día le prendes y están matando a quemarropa, así de frente, con metralleta, individuos a otros individuos, en las mismas caricaturas, la violencia, todo lo que da. Entonces, y están escuchando narcocorridos, y están escuchando reggaetón, sobajando a la mujer, etcétera, etcétera. Si nosotros nos quedamos con el hecho de que hago que el papá, la mamá, la abuelita traigan al niño, el niño canta, se aprende sus canciones y se regresa, estamos quedándonos muy atrás, muy atrás. Puede que sea hasta el mejor coro, ¿no? Puede que cante divino, soy un director que no deja pasar por ninguna situación de afinación, de impostación, de interpretación, pero el niño regresa a su casa a vivir la misma situación. No le voy a decir al niño, hey, si están prendiendo, si tiene la novela esa donde se agarran a balazos, o sea, y que la señora va a matar, la pagas al papá, y es muy complicado. Pero lo que sí podemos es jalar a la familia. Muchas veces, que es uno de los valores que tiene el coro, la familia se involucra, hasta sin que nosotros lo hagamos. Maestro, que vamos a hacer la posada, bueno, ahorita no va a haber posadas, pero maestro, que el concierto que nosotros participamos, las familias se involucran solitas cuando ven que el niño o la niña está contento de ir al coro, ¿sí? Una de las típicas, la acabamos, ayer alguien me lo mencionó, no recuerdo quién, pero esa la vivo seguido. Maestro, ya le dije a mi hijo que si sigue mal en tal materia, lo voy a sacar del coro. O sea, el coro es la amenaza. ¿Qué quiere decir? Que el niño está feliz en el coro y le van a quitar esa felicidad. Y ya le doy por su lado a la señora, no la voy a contradecir, pero sí le digo aparte, oiga, no me lo amenace con el coro,
el que está saliendo amenazado soy yo. ¿Qué quiere decir? Que el coro sirve de motivación a los niños. Es todo un tema ya a nivel neuronal. ¿Qué pasa cuando uno hace música? Cuando uno canta solito y cuando uno canta en comunidad. Entonces, sí tenemos que buscar mejores maneras de involucrar a la familia cuando hay. Como leyó la maestra Mayra al principio, la novelita de mi historia de trayectoria, he trabajado en varios orfanatorios, incluso he trabajado en reclusorios, y he trabajado literalmente con dos de mis cantantes eran homicidas y estaban en el coro cantando cancioncitas infantiles. Entonces, aquí es cuando uno dice, caray, este maestro me está hablando de la familia, pero aquí donde trabajo son niños sin familia. Es otro rollo, ¿sí? Cómo el coro puede ser no un sustituto, porque luego vienen problemas muy grandes. Sacan al niño del coro y es como correrlo de la familia, o el niño se tiene que ir. Pero sí puede el coro suplir varias cosas que la familia nos tendría que haber dado. En algún tiempo, la iglesia, por ejemplo, suplía la mismísima alimentación, ¿sí? Los coros catedralicios eran para niños que estaban internos y recibían su alimentación, su educación, y luego que terminaban siendo músicos también, porque pues ahí se les daba hasta la formación, o siendo sacerdotes, o siendo licenciados, etc. Y uno de los problemas que tenemos en los programas sociales que tienen que ver con la música, que tienen que ver con los coros, también lo digo por experiencia propia, es ese pilar que debería de ir junto con la música. Y en música me refiero también a la pedagogía musical, no solamente al que toquen o canten bien, que es el trabajo social, ¿sí? Me ha tocado ver en entrevistas, cuando alguien habla de algún proyecto social, que cantó el coro de las 8,000 voces y cantaron bien bonito, el himno a la alegría, muy bien, vale, está muy bien, qué bueno que ya están ahí los niños cantando. Y ya luego entrevistan a los que están haciendo, sí, pero es un trabajo social y tenemos un psicólogo. Y yo, espérame tantito, eso de 8,000 lo dije de broma, ¿eh? Hablan de 400, 500 niños y dicen, tenemos un psicólogo. Y ese es todo el trabajo social, un psicólogo para 500 niños no me cuadra, definitivamente. Tuve la gran fortuna de trabajar en un proyecto, por eso les digo, hablo de mi propia experiencia, donde nos pusimos en un plan de que era mitad y mitad, ¿sí? Mitad y mitad. Teníamos 20 maestros relacionados con la música, entre los 7 directores de coros y los de diferentes instrumentos. Teníamos una gran orquesta, pero teníamos en el trabajo social, no uno, sino varios psicólogos y trabajadoras sociales. Teníamos quienes daban cursos de nutrición, teníamos asesoría jurídica. De ese proyecto llegaron a salir 2 papás, iba a decir a caer, suena re feo, pero llegaron a llegar 2 papás a centros de rehabilitación, gracias al programa, ¿sí? Era meterse hasta allá, ¿sí? El asunto de nutrición y de, ¿cómo se llamaba este asunto de saber manejar bien el dinero en la casa? En fin, eso es un programa integral. Entonces, los niños estaban en clase sus X días de la semana, pero el sábado, además de que iban a la clase de instrumental, también iban los papás a recibir todas estas asesorías. Pocos, ahorita, por ejemplo, una de las cosas tremendas, ¿y dónde está su proyecto, maestro? Me van a decir. Pues eso, es uno de los grandes problemas en México y en muchas partes, pero en México sobre todo, falta de seguimiento, ¿sí? Era del ayuntamiento, se acabó, llegó del otro partido y dijo, eso no sirve, quiero esto nuevo, ¿sí? Adiós, ¿sí? Adiós, todo, literalmente todo, por más, bueno, hasta plantón hicieron los papás de lo contentos que estaban, no funcionó. El señor dijo que eso no, que teníamos que, ya no había presupuesto para eso. Eso es algo, es nuestro pan de cada día, no les estoy descubriendo el hilo negro. Entonces, encontrar trabajos, y no es por tirar guayabazo, ni mucho menos, porque ya he visto el resultado. Lo que está haciendo el CIFEM en La Piedad y en otros lugares, este tipo de programas, ve uno sus principios y uno respira y dice, vaya, Dios mío, ok, no es todos estos que yo veo y que me desanimo en cuanto veo que nada más se dice, no, es sacar al niño de la violencia y ponerlo a tocar un instrumento. O sea, lo estoy diciendo de manera grotesca quizá, pero no hay una base real que hable de ética, por ejemplo. ¿Sí?
formación ética en un niño. ¿Qué le van a dar clases de ética y le van a hablar de etimologías grecolatinas? No, el trabajo cotidiano mismo se le está enseñando a ese niño, a esa niña, a ese joven, incluso en su momento, a veces a gente grande que nos toca trabajar con ellos, se les está dando esa integración precisamente en base a su propio ser, a expandir de manera positiva su persona, ¿sí? A saber recoger lo bueno de los demás y dar lo mejor de uno mismo. Entonces, estos programas que hay, yo, por ejemplo, escuché el coro de la maestra Fernanda. Estamos aquí gracias a que la maestra, con su coro de la UNIVA, se animó a entrar a un programa de integrador que tuvimos con los niños cantores de Morelia, haciendo el cielito lindo, invitando a cantar a quien quisiera integrarse. Ahí fue donde nos conocimos y de aquí surge esta relación y gracias a eso, o como lo quieran ver, por culpa de eso, estoy aquí yo, ustedes me están teniendo que aguantar. Entonces, escucha uno que están cantando bien los niños, se les ve en el rostro que están cantando bien o nada más musicalmente, y ya dice, ay, si a poco eres psicólogo y alcanzas a ver. No, no se necesita ser psicólogo, uno ve cuando un niño está bien, haciendo una actividad, y ya uno puede sacar muchas conclusiones. Y ya luego uno ve en qué se basan, cuál es su programa, en qué. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Yo pedirle a Dios que ilumine a las personas responsables, a las autoridades, y que le dé seguimiento a esto. Que le dé seguimiento, y no solamente seguimiento. Yo los felicito de corazón, a ustedes y a otros muchos programas que conozco, no, perdón, no son muchos, son pocos, pero a esos, y les pido a las autoridades que lo mantengan y que lo expandan hasta donde sea posible. Eso se tiene que multiplicar. Entonces, este tipo de programas que nacen y desaparecen, ha habido unos muy buenos, puedo decirlo abiertamente, sin falsas modestias, en los que he tenido oportunidad de trabajar, que han sido buenos, han desaparecido por esta inestabilidad sociopolítica que tenemos en el país, ¿no? Entonces, claro que los coros a través de la historia han sido lugares donde la gente, primero que nada, sobre todo hoy, se va a alivianar. La señora que está en el coro de su parroquia, en la coral del IMSS, del ISSSTE, ¿sí? La señora adulto mayor, el niño que está en el coro de su escuela, etcétera, etcétera, van al coro a alivianarse, ¿sí? Esa es una realidad. Siempre el coro ha sido un lugar para bien, donde uno se va a sentir bien, pero todos estos factores tienen que ser de la mejor calidad posible, ¿sí? Y al decir mejor calidad posible, ni siquiera me estoy refiriendo a las grandes instalaciones. He tenido la oportunidad de trabajar en lugares, ¿qué es lo que hay? Me dicen, maestro, ¿eso es lo que hay? Pues ahí, ¿sí? Es un árbol, pues abajo del árbol. ¿Dónde conecto el teclado? Pues ponle la batería del carro, a ver qué. Podemos hablar de muchas experiencias y muchas anécdotas en nuestro trabajo que culminan en que vayan las personas, niños, niñas, jóvenes, adultos mayores, a buscar ese espacio. No se diga hoy en día que está tan complicada la situación. Por supuesto, no estoy hablando de la situación actual que estamos viviendo con la pandemia, ese es todo un rollo, podemos tener otra plática de eso. Yo estoy hablando del coro en el mundo sin la pandemia, ¿sí? Tendremos que tocar otros tópicos en cómo estamos trabajando ahorita, no lo voy a hacer, es muy largo, es muy complicado, pero esto va a pasar, tiene que pasar y tenemos que retomar nuestros coros y tenemos que hacerlos eso, un lugar seguro, un lugar que valga la pena. Entonces, bueno, pues yo ya para despedirme ahora sí, ya en la próxima media hora termino, no se crean, ya es un minuto. Tenemos que hacer de los coros verdaderos lugares donde la persona se pueda expandir, ¿sí? Su talento artístico, sus relaciones humanas, su crecimiento cultural, su crecimiento espiritual. Tenemos que hacer de los coros verdaderos lugares de integración, buena convivencia, respeto, intercambio, identidad, representatividad, donde uno se sienta identificado y donde uno sienta que representa a un lugar, una comunidad. Para mí, se los digo así de claro, todos estos programas, todos estos lugares que hay, no abarcan poco
de lo que deberíamos abarcar. México, hablando de nuestro país nada más, es muy grande, tiene muchísima gente, y hasta que no se retome nuevamente, tanto en la iglesia como en la educación, como en las instituciones, como en el sistema educativo, pues, el coro como parte de la vida cotidiana, vamos a poder hablar de que le estamos dando a la población, a cualquier persona que quiera integrarse a un coro, esa posibilidad. Es muy limitada, son pocos los programas, son pocas las instituciones relativamente hablando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hace ya como 11, 12 años que hice un proyecto y pues investigué muchas cosas y vi que en ese momento teníamos un sistema de coros y orquestas y tenían, ahí se decía con mucho orgullo su página. Tenemos, no recuerdo la cantidad, pero eran algunos cientos de miles de personas registradas que estaban cantando en coros, ¿sí? No coros hechos por el sistema, no, simplemente registrados, es decir, ellos hicieron como un censo y se decía con mucho orgullo. Vamos a hablar. Tenemos 500,000 personas cantando en México. Y ya saqué cuánto era la población total en México en ese momento, y sucede que eso significaba el 0.02, no 0.2, no, 0.02% de la población. Eso es terrible. Claro que cuando uno leía el informe y dice 500 y tantas mil personas, ahí son muchos, ¿sí? Son cuántos estadios aztecas llenos de gente cantando. Pero la realidad es otra, ¿sí? Y no es nada halagüeña, y estamos más o menos en lo mismo. Entonces, va a ser el director el que va a llevar esta propuesta, va a ser el director del coro el que va a ser escogido por la autoridad, por la institución. Entonces tenemos que ser mejores directores, ¿sí? Para poder así aspirar de veras a un movimiento, es más, a muchos movimientos articulados como sociedad, como nación, como identidad, como cultura, y poder decir que tenemos un movimiento coral en México. Bueno, creo que me pasé tantito, si no mucho, y todo por el currículum, ¿verdad? Pero ya, hasta aquí termino mi ponencia y pues muchas gracias nuevamente por darme este espacio y pues estoy a la orden para si hay algún comentario o alguna pregunta. Muchas gracias, maestro. Nos pone a todos los directores corales a reflexionar sobre tantas cosas que es verdad que están sucediendo. Muy interesante todos los puntos que se han tocado en esta charla y en lo personal como directora de coros me sentí muy identificada con su visión sobre la cuestión del coro como refuerzo en la formación integral de las personas. Y concuerdo con su punto de vista en todo lo que aporta este tipo de actividad para todas las personas, no cerrándose a una condición específica. Me refiero a que no importa la edad o si sabe música o no sabe música, o si tiene o no conocimientos musicales. Al contrario, como lo mencionó el maestro, la importancia son los valores que se desarrollan reflejo de la misma institución o el mismo director coral, como lo mencionó. Así que invito a todas las personas que nos están viendo y nos verán, que se acerquen a este tipo de actividades y en vez de buscar la serie que está de moda, la serie en Netflix que está de moda, mejor busquen qué coro tienen cercano para que se puedan integrar y no se pierdan de esta gran experiencia que es pertenecer a un coro. Muchas gracias, maestro, por su tiempo. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Y nada más reforzando su comentario, ciertamente este asunto de los valores que hablamos, mencioné mucho la palabra valores y todo lo que es parte intrínseca del estar en un coro. Y si se malentiende, mañana alguien puede decir, escuché una ponencia donde Hernán dice que lo que importa es que la gente le eche ganas y que se desarrollen los valores, no le hace que canten como canten. Por eso empecé diciendo que no íbamos a hablar hoy de técnica y todo. Dice maestra, terminando su última frase, invitar, la gran experiencia de estar en un coro es sobre todo ese resultado musical, ¿sí?
está todo esto que lo rodea, los valores, la convivencia, etcétera, pero ese resultado es el principal atractivo, es ese resultado musical. Y si quieren ver la ventaja de hoy en día, ¿no? Que antes sí teníamos que correr a ver la novela, pero hoy, pues como todo se queda ahí en el internet, pues que no sea la novela ni las series de Netflix los que los detenga para acercarse, como bien dice, buscar un coro. Usted, señora, usted, señor, pero sobre todo, sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, métanos un coro, va a ser para bien. Así es. Ahora damos paso. Bueno, pues muchas gracias, maestro Hernán Cortés Carrillo, por esta magistral ponencia. Ha sido muy interesante conocer la historia por la que ha transitado la música coral y pues también conocer todas las habilidades y valores que se desarrollan al pertenecer en un coro. Sin duda es una actividad que nutre el alma. Pues agradecemos también a quienes nos siguen por Facebook Live en Estados Unidos, México, América Latina, Europa, y a quienes nos ven por diferido les enviamos un cordial saludo. No olviden las actividades del día de mañana, donde se llevará a cabo la segunda sesión de Masterclass de piano con el maestro Luis Ángel Rivera a las 10 de la mañana. Si quieren asistir como oyente, tienes que inscribirte en el link que aparecerá en los comentarios y la entrada para oyentes es por medio de la plataforma Zoom. Pues muchas gracias. Muchas gracias, maestro Hernán, y muchas gracias, Mayra, por acompañarnos. Gracias a todos, maestro Luis Ángel, muchas gracias, maestra Fernanda, maestra Mayra. Un gusto para mí. Adiós.